Bueno, comenzamos con la charla. Tenemos acá dos conceptos que son bastante vistos en el ámbito de la ciberseguridad. Uno es el Cyber Kill Chain y su versión mejorada, la Unified Kill Chain. Vamos a comenzar, por supuesto, por las bases, realmente, que es empezar hablando de qué es una Kill Chain, porque hablamos de Cyber Kill Chain, Unified Kill Chain, pero vamos a lo básico, al concepto madre, a la raíz. ¿Qué es una Kill Chain? Pero una kill chain es un término militar que se suele hablar para la planificación y la ejecución de las operaciones militares. Se define básicamente como la cantidad de pasos que las Fuerzas Armadas tienen que seguir para poder identificar y neutralizar a un enemigo. Entonces, ustedes ya saben, si ven alguna película, alguna serie o si siguen los acontecimientos bélicos a lo largo del mundo o incluso en la historia, no se ataca así de forma improvisada a un enemigo. Se hace un reconocimiento, se hace una serie de pasos, se estudia al enemigo, se analiza sus puntos débiles, sus puntos fuertes, se observa qué armamento se debe utilizar para buscar realizar un mayor daño y, por supuesto, cumplir con el objetivo que puede ser neutralizar, eliminar, robar información. Bueno, más o menos, si tomamos en cuenta el aspecto militar, creo que lo tenemos más bien materializado en ese aspecto. Em, la kill chain original tiene 6 pasos, ¿ok? Que se definen como identificar, fijar al enemigo, darle un seguimiento, track, seleccionar el tipo de ataque en cuestión, realizar el ataque y luego evaluar cómo se ha realizado el ataque. Entonces, esta serie de pasos siempre se ha visto en el corte militar. Ya saben que no es solamente atacar, tenemos que saber cuál es el enemigo, tenemos que fijar al enemigo, o sea, es decir, y saber cuál es el enemigo al que finalmente vamos a atacar, darle un seguimiento en tiempo real para ver qué acciones se está realizando. Con eso vamos a planificar con mayor precisión el ataque. Vamos a seleccionar el tipo de ataque que vamos a hacer, cuál arma es la mejor para neutralizar el objetivo y hacer el mayor daño posible. Realizar el ataque y luego del ataque evaluamos la cantidad de daños, ver qué cosas positivas se puede sacar, qué cosas se puede mejorar eh, y todo ese tipo de cosas que se ven en el ambiente militar. Claro, esto está llevado con este tipo de corte, pero ¿qué sucede cuando trasladamos ese concepto de lo militar a el aspecto de la ciberseguridad? Pues nos queda la Cyber Kill Chain. En este caso, si llevamos este concepto al ámbito cibernético, justamente vamos a ver que es todo este proceso, pero en el plano de la seguridad informática y siempre desde la visión del atacante, no de la visión defensiva como tal, sino de la visión del atacante. Nosotros somos un atacante malicioso, un black hat, y queremos hacerle daño a una organización, a una compañía, a una empresa o un usuario convencional. Vamos a tener que realizar una serie de pasos. Por supuesto, no podemos realizar algo improvisadamente, y esto es un consejo de vida, hacer las cosas improvisadamente no tiene la misma consecuencia que hacerlo siguiendo una serie de pasos, planeando, ejecutando, hacer las cosas con prolijidad. Todo ese tipo de cosas va a tener un resultado distinto a que si lo hacemos improvisadamente con las cosas que tenemos a disposición sobre la marcha, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve entender el concepto de la Cyber Kill Chain y por qué puede ser tan importante el tenerlo en cuenta? Si lo usamos a nuestro favor, o sea, nos sacamos del rol del atacante, pasamos al rol defensivo o incluso a un white hat, un hacker ético. Si nosotros sabemos cuáles son los movimientos que hace un atacante, nosotros como parte defensiva vamos a saber qué partes de nuestro sistema son vulnerables y con esto haremos una evaluación de la red, un análisis de riesgo, identificaremos qué controles de seguridad faltantes podemos aprovechar para luego cerrarlos y por supuesto clausurar las brechas que tenemos dentro de la infraestructura de la compañía y así, en cierta forma, poder neutralizar mejor los ataques que se nos vengan. Entonces, reconociendo todo ese tipo de intentos de intrusión y determinando qué objetivos tiene un ciberdelincuente, nosotros decimos, mira, el ciberdelincuente tiene la capacidad de hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Nosotros como parte defensiva decidimos realizar tal cosa, tal cosa, tal cosa para poder avanzar hacia una mayor protección dentro de la red interna y por supuesto externa.
Todo eso que te digo, tal cosa, tal cosa, tal cosa, lo vamos a estar explicando a continuación cuando veamos las diferentes fases. Bien, entonces, primero vamos a partir desde la Cyber Kill Chain, que es el framework original, ¿ok? Por si no saben que es una palabra que la van a escuchar 150.000 veces en el mundo de la ciberseguridad, un framework lo podemos definir como una serie de estándares o reglas que fueron creadas no de forma oficial como tal, o sea, todos sabemos que 1 más 1 es 2, y eso es un convenio nacional, internacional y en todos lados. Pero un framework está desarrollado más que nada por la comunidad en un conjunto de reglas y estándares para tratar de resolver un problema o una situación de una forma efectiva. Entonces, la Cyber Kill Chain justamente es un framework. Unified Kill Chain es un framework. También el Mitra Attack es un framework. Dos conceptos más vistos del plano estadounidense, aunque se suelen ver también a nivel mundial. Pero están diseñados por la comunidad en general. Y cuando hablamos de comunidad, también me refiero a las autoridades de los diferentes países. Y quiero que hacer esta distinción porque cuando yo hablo de algo oficial como tal, es algo eh, científicamente comprobado de que es así, que no hay ningún tipo de duda. Entonces un framework puede tener una cierta connotación relativa, de decir funciona o no funciona, no deja de ser un framework, ¿ok? Entonces no tomen el Cyber Chain como la madre de todo, pero sí es un buen estándar para poder seguir esta serie de pasos y tenerlos en cuenta para un futuro ataque saber prevenirlo. Entonces, el Cyber Chain básico tiene 7 fases que las vemos ahí en pantalla. Reconocimiento, armamento, distribución, explotación, instalación, comando y control y acciones sobre objetivos. ¿Okay? Son las 7 fases que comprende el Cyber Kill Chain, la cadena del Cyber Kill. Si lo traducimos un poco al español, me gusta mejor en inglés, pero bueno, depende de cómo lo vean. 7 fases es lo que nos debemos quedar, ¿ok? Acá vemos una imagen gráfica donde podemos reconocer las 7 fases. Ahí lo vemos: reconocimiento, armamento, distribución, explotación, instalación, comando y control y acciones sobre objetivos. ¿Bien? Las 7 fases que comprenden el Cyber Kill Chain. Vamos a empezar con la primera fase, que sería el reconocimiento. ¿Bien? Cuando hablamos de reconocimiento es justamente la primera fase ya del lado preliminar, ¿ok? De la planeación, de decir, ok, ¿qué víctima vamos a buscar? ¿Qué tipo? ¿Vamos a buscar una organización? ¿Vamos a buscar una compañía? ¿Vamos a buscar un usuario convencional? ¿Preferimos ir por ese lado? ¿Creemos que es mejor hacer un ataque distribuido? ¿Preferimos ir por un objetivo específico? ¿Queremos una campaña mucho más amplia, sin importar si es específico o no? Entonces, todo esto nos va a permitir, en base al reconocimiento como atacante, me pongo del lado del atacante, ¿ok? Entonces, lo va a permitir poder descubrir y recolectar información sobre las posibles víctimas y posibles sistemas que vamos a poder vulnerar, ¿ok? Si es que somos el atacante, ¿bien? Porque en ese plano todavía no se sabe qué empresa se va a atacar. En ese tiempo estamos todavía viendo cuál es la mejor, ¿ok? ¿Y cómo obtenemos esa información? Bueno, las fuentes públicas, es decir, hacer OSINT, es lo más viable hoy en día. Si no saben, OSINT es la inteligencia en base a fuentes públicas, ¿ok? Cuando ustedes postean algo en la red social, ya sea Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, la que fuese, están generando información. Información que para algunas personas puede ser simplemente eso, algo normal que ven en las redes. Sin embargo, para gente que tiene otro tipo de finalidades, acciones un poco más maliciosas, eso puede ser tomado de forma malintencionada para, en base a la curiosidad, ver qué se puede sacar más, ¿no? Entonces, si ustedes, voy a poner el caso, son una organización que está situada en Venezuela, que yo sé que muchos de ustedes son de Venezuela. Venezuela no tiene mucha normativa legal en cuanto a la protección de datos personales. Mirá qué bien para el atacante, porque ahora sabe que en el plano legal va a estar muy jugado, va a estar muy poco protegido. Entonces ahí es cuando el ciberdelincuente se va a dar cuenta y va a decir, che, ahí tenemos una empresa que la podemos poner en la lista, en la watchlist de posible alternativa, ¿ok? La información en red, en las redes sociales,
crucial lo que se publica, lo que uno viraliza, ¿ok? Por eso tengan en cuenta y muchísimo cuidado cuando dicen, ok, me voy a, no sé, para poner el caso, el próximo 5 de octubre voy a una fiesta situada en tal lugar, ok, ojo, porque pueden dar la información, ok, eso no suele suceder muchas veces, pero hay que tenerlo en cuenta, porque un actor malicioso puede tomar esa información y decir, ok, esta persona va a estar descuidada para ese entonces. Tomamos el caso de un usuario convencional que puede ser el objetivo de un atacante, pero si lo llevamos al ámbito organizacional, nos vemos con un panorama mucho más eh, rico para el ciberdelincuente, porque hay más dinero de por medio, por supuesto. Hay una técnica que se llama el email harvesting, que es la obtención de direcciones de correo electrónico en base a los servicios públicos, ya sea de pago o gratuitos. Porque hay muchas fuentes de direcciones de correo electrónico, no solo de usuarios, sino también de empleados de alguna empresa. Entonces ahí el ciberdelincuente puede tener una base de datos de correo electrónico muy amplia, en la cual puede ahí hacer una campaña de spam perfectamente para distribuir malware. Todo esto lo comprende la etapa de reconocimiento, que es la primera etapa dentro del Cyber Kill Chain. Nos movemos hacia la segunda etapa, que es el armamento, la weaponization, traducida al español. Es el proceso en el que vamos a convertir cualquier cosa, sea un software, sea una vulnerabilidad, una herramienta digital, lo que fuese, en un arma cibernética. Entonces, tenemos una vulnerabilidad en nuestro sistema, ¿ok? Una vulnerabilidad no lo tomen únicamente por CVE, ¿ok? CVE 2024, tal número que indica el número de vulnerabilidad, que es una vulnerabilidad de software. No tomen únicamente eso. Tomen también las vulnerabilidades humanas. La falta de concienciación es una vulnerabilidad humana. Y toda vulnerabilidad puede ser explotada por un actor malicioso. Y si nosotros fabricamos un exploit que pueda permitir vulnerar, valga la redundancia, una vulnerabilidad, esto puede causar un daño dentro de un sistema informático, de una red, de un dispositivo o en la misma organización o el usuario en cuestión. ¿Ok? Entonces, la explotación de la vulnerabilidad lo vemos desde el ámbito humano, pero por supuesto donde más se nos lleva a la mente es hacia las vulnerabilidades de software, vulnerabilidades no corregidas, vulnerabilidades que no han sido parcheadas, vulnerabilidades antiguas, vulnerabilidades de zero day, las cuales no han sido reportadas todavía y los defensores no tienen tiempo a reaccionar, ni tampoco los sistemas anti-malware, ¿ok? Y todo eso se puede hacer con códigos maliciosos o también en base a malware, a software malicioso, como lo hemos visto en la otra charla, donde se puede crear o también se puede comprar, se puede rentar en el modelo que mucha gente conocerá, se llama Malware as a Service. Malware como servicio, que es la compra de un malware hacia un creador prestigioso y luego esa persona que adquirió el malware lo distribuye, de tal forma que si robó algún tipo de información y generó un rédito económico, el creador original puede llevarse un porcentaje de dicho robo. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso, que la posibilidad en cuanto a atacar una vulnerabilidad no es solo vulnerabilidad de software, también es una vulnerabilidad humana por falta de concienciación. Esta es la segunda etapa, la etapa de weaponization, la etapa de armamento del Cyber Kill Chain. La tercera etapa es la etapa de distribución, ¿ok? ¿Cómo llega el arma cibernética hacia un objetivo? Bueno, y acá hablamos ya de millones de métodos para distribuir el arma cibernética y llegar el código malicioso al sistema operativo. La primera que se nos viene a la mente, phishing, ingeniería social, correos electrónicos maliciosos con adjuntos y que luego cuando se abre se ejecuta el malware, ¿ok? Creo que es el método de distribución más básico y que más se nos viene a la mente en cuanto hablamos de método de distribución de malware, ¿ok? Lo segundo, tenemos USB. USB malicioso, que lo insertamos en un equipo y ese USB estaba contagiado por algún tipo de malware o un software malicioso que lamentablemente no estábamos precavidos y ¡pum! Se infecta el sistema. Internet, descarga directa, hay una página, se hizo un farming y justamente
hicimos clic en un lugar donde no había que hacer, se descargó un troyano, parecía que era un software lícito, normal, era el Photoshop CS6, pero no es el Photoshop CS6. Puede que lo sea, pero al lado te viene un spyware, un adware, un ransomware, lo que fuese. Entonces tengan cuidado también en ese caso con cuestiones de descarga directa a través de Internet. Movimientos internos en una organización por insiders. ¿Ok? Si bien el modelo de Cyber Kill Chain no lo contempla, hay que hablar, por supuesto, de que en una organización puede haber gente que sea insider. Insider es la persona que tiene un comportamiento malicioso y que atenta contra su propia empresa con fines individuales y rédito económico individual y lo que se considera una traición a la compañía que lo contrata. ¿Okay? También podemos tener en cuenta algún tipo de hardware, ¿ok? Un disco duro que esté malintencionado y que almacene justamente algún código malicioso, algún dispositivo de entrada y salida, la BIOS maliciosa, ¿ok? Que ahí cuando hablábamos de Lojax en su momento, eh, que el virus Lojax se almacena en la UEFI, en la BIOS, entonces es un problema también. Backdoors, también como método de distribución. Movimiento lateral, pivoting, todos estos son métodos de distribución del arma cibernética. Por supuesto, las redes sociales también, aplicaciones de mensajería, ¿qué más? Hay un montón, P2P, Torrent, archivos maliciosos ahí se afectan un montón, Ares en su tiempo, Telegram, un montón. Entonces tengan muchísimo cuidado también con todos estos tipos de métodos de distribución, porque nos quedamos quizás solo en phishing, USB, Internet y ya está. Pero ojo, también hay otros que no se mencionan mucho, como un backdoor, algún hardware comprometido, o por supuesto canales de las redes sociales que no tienen la seguridad necesaria y tienen esas protecciones laxas que después lo terminamos pagando caro cuando lo ejecutemos. Esta es la tercera etapa dentro del Cyber Kill Chain. Vamos a pasar a la cuarta, que es la explotación. ¿Okay? Acá es cuando la persona tomó la decisión, la horripilante decisión de decir, vamos a ejecutar el malware que nos llegó, por ejemplo, por correo electrónico. ¿Okay? Entonces, todo eso se basa, en parte, a la poca prevención por parte del usuario. Bien, imaginemos que es el phishing. Entonces, la víctima hace clic en el correo, hace clic en el adjunto, ¡pum! Se ejecuta el malware. Ya la etapa de explotación está completada con eso. Después, bueno, tenemos un montón de opciones para que el usuario haga clic, ya sea en base a la poca concienciación del usuario, pero también hay otros métodos que no es cuestión únicamente de la ingeniería social, sino que hay cosas que ya están programadas para que funcionen así, o la inyección de código también, la SQL injection también es un método de explotación, troyano de acceso remoto, ¿ok? Para ganar persistencia, backdoors también, por supuesto, o cuestiones en base al movimiento lateral y al pivoting, donde una persona no hace falta que ejecute algo, sino que se ejecuta automáticamente. Entonces, todo eso te contempla la parte de explotación y ya luego de la explotación se hace cuestiones de escalada de privilegios, se explotan vulnerabilidades y todo eso para ganar más control dentro del sistema. Esta es la cuarta etapa del Cyber Kitchen. Vamos a la quinta etapa, que es justamente la instalación para poder seguir ganando acceso dentro del sistema. ¿Okay? Entonces, un ciberdelincuente va a querer reacceder muchas veces dentro del sistema. Por varios motivos. Uno es porque lo están detectando. Dos, porque quiere seguir obteniendo más información más allá de la que planeó inicialmente. Entonces, todo eso se puede lograr en base a las puertas traseras, a los backdoors. Los backdoors son canales que hay entre un command and control, por ejemplo, o en este caso un servidor del atacante, dispositivo atacante, fuese, que genera una puerta, se llama puerta trasera, hacia el dispositivo víctima. Entonces, esa puerta, si no se parchea, si no se corrige, va a quedar siempre abierta y es una vía por la cual uno puede continuar infectando el sistema. ¿Ok? Entonces, luego para ganar persistencia dentro del sistema, el ciberdelincuente tiene que tener en cuenta una forma de camuflaje, de tal forma que cualquier intento de poder parchear dicho ataque o poder corregirlo y hacerle frente, pueda tener la posibilidad de ocultarse, de enmascararse, de estar atento a este tipo de
acción defensiva en la cual el ciberdelincuente puede haberse acorralado. Entonces, ¿cómo lo hace eso? Una forma es enmascararse dentro de procesos legítimos, ¿ok? Hay un escenario que yo recuerdo, que era el proceso que se llamaba sbchosk.exe, que hubo muchas dudas con respecto a cuestiones alrededor de si era o no malicioso, peligroso, si era legítimo. Bueno, eso lo pueden averiguar por su propia cuenta, pero muchos ciberdelincuentes utilizan procesos o servicios del sistema por dos motivos. El primer motivo es para que justamente el mismo usuario, el administrador del sistema, no pueda observar de que realmente está sufriendo un ataque y no delate la infección en sí. La segunda posibilidad, por supuesto, el segundo motivo, es que el mismo sistema tiene opciones para poder intervenir en caso tal que detecte un movimiento extraño. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, un proceso de Microsoft Office, Word, por ejemplo. Pero hay un malware que también se llama Word, ¿ok? Como proceso. Entonces, para el sistema le va a parecer de que en realidad es un Word normal, ¿ok? Si lo analiza por arriba. Entonces no le da tanta importancia y no salta la alerta. Cuando en realidad eso es un malware y es un proceso ilegítimo que está robando información dentro del sistema, ¿ok? Otra técnica que se suele observar mucho y que no es tan mencionada es el time stomping, ¿ok? Que es una técnica muy interesante que suelen utilizar los ciberdelincuentes y que está más bien enfocada a cuestión de alterar marcas de tiempo de archivos en un sistema con el objetivo de ocultar acciones maliciosas y así dificultar la detección. Entonces, esto está más orientado también para los administradores del sistema. Imaginemos que tenemos un ataque malicioso que se produjo en el día de ayer, ¿ok? Pero le cambiamos la fecha a una semana antes. Entonces, el administrador del sistema, que va en este caso a actuar como el actor defensivo, va a pensar de que ese proceso, ese archivo, en realidad no tiene nada que ver con la infección. Porque si ve que la infección inició, no sé, el 3 de octubre, y ve que ese archivo fue del 28 de septiembre, va a pensar, ah, no, ese archivo no tiene nada que ver con la infección, por lo tanto lo va a descartar y no va a haber ningún problema, lo va a dejar ahí, no hay ningún problema. Entonces, con esto va a encubrir la actividad. Entonces, los atacantes pueden hacer que las acciones parezcan haber ocurrido en un momento diferente o hacer que esos archivos maliciosos se mezclen con archivos legítimos que tienen marcas de tiempo relativamente similares. ¿Ok? Entonces, cuando hace la evasión, el análisis forense, va a darse cuenta de que si uno reconstruye la línea temporal de un ataque, va a ver que las marcas van a estar manipuladas, entonces va a pasar mucho más desapercibido dentro del sistema. Bien, esta es la quinta etapa del Cyber Kill Chain. Luego tenemos el Command and Control, ¿ok? Que el C y C, el C2, como ustedes quieran decirle, es particularmente la infraestructura que se va a utilizar un atacante para poder comunicarse con la víctima, ¿ok? Entonces uno tiene un 6C y esto le va a permitir seguir ganando acceso, pero no es solo el acceso, sino monitorearlo, ¿ok? Y tener comunicación remota. ¿Cómo se hace esto? Bueno, muchas veces vemos que hay protocolos inseguros. ¿Okay? Ustedes ya saben que HTTP es un protocolo inseguro, que Telnet es un protocolo inseguro. ¿Okay? Entonces, cuando uno cuenta con ese protocolo inseguro, todos esos protocolos de comunicación se va a dar cuenta de que puede propagar malware mucho más fácilmente, ganar acceso mucho más fácilmente, monitorear las cosas de una manera más sencilla, tener una comunicación constante y remota. Entonces, de esta forma, puede monitorear el comportamiento de la víctima de forma constante y así va a evitar cualquier acción contra el ataque. ¿Okay? Porque está resguardado en base a una infraestructura de comando y control, que esto se suele ver mucho también en las botnets. ¿Okay? Tenemos un 6C y el 6C va a estar manipulando el comportamiento de sus bots para decirles, ok, ataquen con mayor intensidad a un servidor para hacer una denegación de servicio, por ejemplo, o para minar criptomonedas. Entonces, todo se ejecuta y se programa dentro del centro de comando y control, que es una infraestructura pesada en cuanto a recursos, por supuesto. Tras esta etapa del Cyber Kill Chain, nos vamos a mover a la última etapa, que son las acciones contra objetivos. Acá es cuando directamente ya se basa en el comportamiento del ciberdelincuente y decir qué quiere hacer. Ok, ganó acceso, explotó una vulnerabilidad, se metió en el sistema, ganó persistencia y tiene el monitoreo. Bueno, pero ¿por qué lo hace todo esto? ¿Cuál es la finalidad? Robo de información podemos nombrar. Por ejemplo, robar credenciales que le permiten ganar acceso y así robar información del usuario o la organización. Reconocimiento interno.
quiere interactuar con el software del equipo, poder encontrar más vulnerabilidades, incluso poder alcanzar objetivos que previamente no podía conseguir, saltar a otras redes, que estos también son acciones, como ahí mencioné también el movimiento lateral interno dentro de la organización, poder hacer ese pivoting para poder llegar a otros dispositivos de la misma red lógica. Todas esas son acciones que toma el ciberdelincuente dentro del sistema. ¿Okay? Son acciones, decisiones, todo eso contempla el acto ilícito. ¿Okay? Obviamente esto no es transversal quizá a todos los software de maliciosos, porque quizá un ransomware no puede decir mucho más, pero a lo mejor un spyware, la recopilación de información, qué se hace con esa información, cómo se puede filtrar, cómo se puede publicar en un foro malicioso, que son todas acciones previamente planeadas por el ciberdelincuente, pero que no hubiese sido posible si no hubiese ganado acceso, si no hubiese podido explotar eh, un sistema, una vulnerabilidad, si no hubiese podido pasar por la etapa de reconocimiento para saber qué víctima era la mejor, ¿ok? Y todo esto está comprendido en base a las 7 etapas del Cyber Kill Chain. Pero son 7 etapas, es poco. Estamos salteándonos muchos conceptos en el medio y que quizás no quedan claros, ¿ok? Que no contempla todo el panorama al que puede pasar un ciberdelincuente, mucho más el actual, porque el Cyber Kill Chain es del 2011, entonces en el medio hubo tantas cosas que realmente estamos obviando o evitando mencionar o directamente no se menciona y que realmente tiene una importancia sumamente crucial en los ataques cibernéticos actuales. Entonces, este problema, por ejemplo, como mencionamos por acá, carece de actualizaciones y puede, no sé, también no se toma el comportamiento. Titipizo las tácticas, técnicas y procedimientos del ciberdelincuente. No se menciona cuestiones de inteligencia artificial porque en esa época no había. No hay cuestiones de algoritmo de detección. No se habla demasiado de qué pasa después de que toma la acción. Eh, no se habla también de los conceptos del insider, por ejemplo, qué pasa cuando el enemigo está dentro de la organización. Entonces, a raíz de eso, surgió la Unified Kill Chain, que al no depender únicamente del Cyber Kill Chain, se recurre a esta versión mejorada, muchísimo más actual. Esta fue creada en 2017, actualizada en 2022, entonces está mucho más acorde al escenario actual de la seguridad informática, ¿no? En términos generales, la Unified Kill Chain también es un framework que apunta a complementar, pero no a competir, o que no compite con la Cyber Kill Chain. No es que es una versus la otra, ¿ok? Porque no tiene sentido, porque va a ganar siempre la Unified Kill Chain, porque es la versión mejorada, pero sí va a complementar la información que en el Cyber Kill Chain no vimos. Bien. La Unified Kill Chain tiene 18 fases, ¿ok? Si Cyber Kill Chain era mucho con 7 fases, la Unified Kill Chain tiene 18. ¿Ok? Bien, bien completo y actualizado como debe ser. ¿Ok? Eso también en parte hace que sea mucho más elegido, por supuesto, porque al contar con tantas fases, vamos a ver que hay partes que se mencionan con muchísima más notoriedad que en el Cyber Kill Chain pues simplemente se obvia o se ignora mencionar, o obviamente porque no existía en esa etapa. Estas son las 18 fases, ¿ok? Son bastantes. Ahora las vamos a ver en detalle, por supuesto, y fíjense a la izquierda de su pantalla que van a tener el nombre, pero también una escala de colores que va desde el verde hasta el rojo. ¿Ok? Esto también son fases y después van a ver las subfases, las 18 subfases. Pero antes, los beneficios que tiene el Unified Kill Chain para ver qué es realmente detallado porque es, por supuesto, una versión mejorada del Cyber Kill Chain con más fases. Está detallado, o sea, a mayor cantidad de fases, más detallado va a ser, por supuesto. Es moderno, se lanzó en 2017 y tuvo una actualización en 2022. El Cyber Kill Chain, en contraparte, solamente tuvo ese lanzamiento en 2011 y no se ha vuelto a actualizar. Es detallado, te cubre todo el ataque completo, reconocimiento, explotación, la post-explotación, las motivaciones a nivel moral que tiene el atacante, y por supuesto, al ser más detallado, más moderno, es realista. ¿Ok? Entonces cubre aspectos que pueden darse con más normalidad dentro de la vida real. Tenemos 3 fases principales como mencioné, ¿ok? Y después vienen las 18 subfases. Tenemos la fase IN, que es el Initial Foothold, es el primer paso
que da el ciberdelincuente para poder iniciar el ataque, la fase through, que es la propagación dentro de la red, y la fase out, que contempla las acciones sobre el objetivo. Bien, son las tres fases principales que contempla el Unified Kill Chain. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con la primera fase como tal, que es la fase in, que es el principal punto de partida para que el atacante gane acceso en la red. ¿Ok? Entonces ahí vas a ver cómo el atacante va a utilizar muchas tácticas para investigar las vulnerabilidades, pero investigar también cuál es la mejor empresa, organización o el usuario en cuestión que debe atacar, cuál va a ser la víctima en cuestión por las vulnerabilidades no solo de software, sino también humanas que pueda tener. Entonces vamos a comenzar con las fases propiamente dichas. Empezamos con la primera fase, que es el reconocimiento. Igualito, hay muchas fases que se repiten en cuanto al nombre, pero bueno, en general tiene algunas pequeñas diferencias en cuestión del contenido en sí. Entonces, la fase de reconocimiento número 1, todas las técnicas que usa el ciberdelincuente para recolectar información. Básicamente eso, realmente se puede hacer un reconocimiento activo, un reconocimiento pasivo, ¿ok? Me refiero a ir directamente a buscar la fuente de información o hacer una especie de cadena de suministro. Esto es reconocimiento activo pasivo. Y ahí tenés diferentes tipos de información a tener en cuenta. Listas de contactos, email, topología de red, credenciales que puedan estar en línea, los sistemas que puedan estar expuestos, servicios que también puedan estar expuestos. Todo esto es cuestión de reconocimiento. Los que saben de pentesting saben que también hay una serie de fases. Una de ellas es el reconocimiento. Esencial siempre saberlo y tenerlo en cuenta. Vamos con la segunda fase, que es la etapa de armamento, de weaponization, que es cuando, mencionamos antes, se arma el atacante para poder desencadenar al atacante con toda la infraestructura necesaria. Puede ir desde la configuración del centro de comando y control, ¿okay? Poder dar las reglas y las órdenes para poder ejecutar el ataque de forma más efectiva, o la creación del malware, la compra del malware, como sabíamos antes, crear ese arma cibernética que la van a utilizar para luego desencadenar el ataque. Luego tenemos, por supuesto, la distribución de esa arma cibernética que se puede hacer mediante el correo electrónico, USB, internet, todo ese tipo de cosas que mencionamos también. Sin embargo, tiene un mayor énfasis cuando uno lee el estándar y el framework del Unified Kill Chain. Se va a dar cuenta que tiene un énfasis mucho más en las técnicas morales de entrega. ¿Ok? No tanto en el directo de decir, voy a pasar el malware a la víctima y ya está. Es además saber cómo hacerlo, con qué idea, sumando la inteligencia artificial, con el tema de la ingeniería social, hacerse pasar por una empresa conocida, ¿okay? Para incentivar al usuario que haga clic en el adjunto y de ahí se ejecute el malware. Entonces, ese marco lo tiene bien en cuenta el Unified Kill Chain, que quizá la Cyber Kill Chain tradicional no la tiene bien cubierta. Se queda corto en ese aspecto. Luego hay una fase que se llama ingeniería social justamente, que ahí es toda la técnica para manipular a la víctima, manipular a empleados, manipular a la organización, todo con acciones de ingeniería social. Ya es una etapa como tal dentro de la cadena. Acá vamos a inducir a la víctima que abra el adjunto. Podemos hacer un farming, por ejemplo, que es hacer una página web y luego redirigir el tráfico a esa página web suplantada, que puede parecer algo verídico, pero después uno puede fijarse como hay algunas diferencias notorias que delatan que la página es maliciosa. Entonces uno ingresa las credenciales, las coloca ahí y en vez de ir al sitio oficial va a las manos del ciberdelincuente. Y ahí realmente estás bastante jodido porque no está cifrado, va en texto plano y eso obviamente el ciberdelincuente es un manjar, como quien lo dice, ¿no? Entonces todo esto se comprende en la etapa de ingeniería social, o sea, es una etapa como tal y que mencioné anteriormente, ¿ok? La siguiente etapa es la explotación, también parecida en el Cyber Kill Chain, que acá se describe todas las vulnerabilidades y habilidades de un sistema, pero también, como dijimos antes, las vulnerabilidades humanas. ¿Ok? Acá podemos ejecutar una reverse shell dentro de una aplicación web, hacer un script automatizado para ganar acceso dentro del sistema y que se ejecute el código, por ejemplo, en base a una tarea cron, una tarea programada, abusar de una vulnerabilidad web para la ejecución remota de comandos,
hacer una SQL injection, todo eso, en la fase de explotación está bien comprendida. Luego tenemos la persistencia que mencioné antes. En base a un backdoor, generar esa persistencia continua dentro del sistema. Evitar ser detectado, pero también el tener el acceso constante para, además de ser el ataque inicial, también poder fortalecer esa posibilidad de generar un robo adicional que no estaba comprendido inicialmente en el planeamiento. ¿Okay? Entonces, esto se hace en la fase de persistencia. ¿Okay? Vamos a pasar a la siguiente fase, que es la número 7, que es la evasión. Fíjense, acá se toma la evasión como tal. Cuando un sistema de defensa tiene firewalls, tiene sistemas de intrusión, ¿okay? Tiene sistemas de detección de intrusos, sistemas antivirus, zonas desmilitarizadas, todo este tipo de cosas dentro de la red, un ciberdelincuente tiene que saber evadirlas. ¿Okay? Entonces, si esas medidas de defensa están colocadas en la red de forma estratégica dentro del sistema, puede ser un problema para el ciberdelincuente. Entonces, se comprende en la etapa de decir, ok, estas técnicas las tenemos en mente y a partir de ahí, el ciberdelincuente tiene que darse cuenta de las posibilidades que tiene en mente para poder evadirlas. ¿Okay? Todo eso en base a técnicas propias, ¿ok? Pero puede utilizar también algún software, eh, algún hardware también, mismas vulnerabilidades que tengan los firewalls, vulnerabilidades que tenga un antivirus, ¿okay? Todo ese tipo de cosas se cuenta para la evasión. Tiene que estar pensada en base a la mente del ciberdelincuente. La siguiente etapa es la que vimos antes, el Command and Control, Command y Control, que es la forma de establecer la comunicación entre el ciberdelincuente y la víctima, establecer las reglas del 6C para poder cumplir con los objetivos, la ejecución remota de comandos, el robo de credenciales, todo eso en base al monitoreo constante de las actividades de la víctima. La novena etapa y la última de la fase IN es el pivoting, ¿okay? Porque el pivoting ya se contempla para ese entonces como algo normal que pueda hacer un atacante. Entonces, a partir de un punto de partida, por eso saben lo que es el pivoting, a partir de un punto de partida y vulnerando ese punto de partida, se hace un puente a otros segmentos de red que originalmente estaban lejos del alcance directo. Entonces, ahí se entran las subredes dentro de la topología lógica, se mete dentro de la red interna. Si hay vulnerabilidades del enrutamiento, se puede meter otras redes y así se propaga un malware. Entonces, después vemos, por ejemplo, la pandemia de WannaCry, que duró una semana y que en un día ya estaba medio mundo infectado. ¿Y por qué fue? Y por este tipo de cosas en parte también. Que Cyberkill Chain, como fue en 2011, no lo tenía en cuenta. Y este que fue actualizado en 2022, claramente que lo va a tener en cuenta. Entonces, todo esto el pivoting, el movimiento lateral, superando las barreras de red, extendiendo su acceso a sistemas, que todo esto al principio estaba fuera de su alcance. Se contempla ya como una etapa dentro de la Unified Key Chain. Pasamos a la fase through, ¿okay? Que es todo el camino del atacante para seguir ganando acceso y obtener control de sistemas privilegiados en todo este camino. ¿Okay? Ya en la fase in era buscar ganar el acceso y después ahí pasarse a otro sistema. Bueno, pero ¿qué se hace con eso? ¿Qué se hace dentro de los sistemas en cuestión? Continúo con la fase pivoting, porque si ustedes observaron, en la parte de arriba, vimos que los números tenían un cierto degradé, se puede decir de esa forma, porque se continúa con la fase. Entonces, una vez que accedió el sistema, se hace el túnel del pivoting para seguir ejecutando las operaciones, se distribuye el software, porque una cosa es hacer el pivoting y saltar de una máquina a una máquina, y otra cosa es qué se hace después de eso. ¿Qué se hace una vez que ya se ganó el acceso a otros sistemas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a distribuir software malicioso? ¿Vamos a generar más campañas de spam? ¿Vamos a robar credenciales? ¿Vamos a crear backdoors para tener mayor persistencia directa con todos los dispositivos que nosotros hemos vulnerado a través de pivoting? Y todo eso se contempla en esta fase. Luego la fase de descubrimiento, que acá va a seguir visualizando la posible información clave dentro del sistema. Entonces, imaginemos que ya tenemos vulnerado el sistema y no es solamente vulnerarlo, claramente no. Es ver qué se puede robar de ahí. Cuentas de usuario, permiso del usuario, escalamiento de privilegios, las aplicaciones que corran el sistema, historial del usuario, archivos y directorios que estén dentro de la red a partir de protocolos como puede ser el SMB, que también es un protocolo vulnerable,
configuraciones del sistema, bases de datos. Ahí todo esto es lo que el ciberdelincuente va a descubrir y va a tratar de ver qué puede ser valioso para ellos, para el atacante. Y hablando de escala de privilegios, por supuesto, también es una etapa a tener en cuenta. Uno, cuando escala privilegios, se refiere a entrar como usuario, pero después tiene que ganar acceso al superusuario, acceso root, que ya es el permiso que, como vimos en el caso de Linux, es el que tiene el tope de permisos dentro de un sistema operativo basado en Unix. Si no tiene Unix, será Windows y en Windows es el administrador. Todo esto se hace en base a vulnerabilidades y configuraciones que tengan fallas, y ahí se eleva el privilegio a los niveles superiores en base a buscar cuestiones. Por ejemplo, imaginemos que hay un directorio que únicamente tiene permiso un administrador. Entonces, en base a eso, se busca ganar permiso de administrador para después entrar a ese directorio, que puede tener información extremadamente confidencial y que ya ataca directamente contra la actividad así. Ataca contra el factor de confidencialidad. Bien, eso es el tema de la escalada de privilegios. La siguiente es la ejecución, que habíamos visto anteriormente. Acá es cuando se distribuye el código malicioso, se lo inyecta dentro de las máquinas. Acá tenemos, por supuesto, software malicioso de estilo troyano, ransomware script, links malintencionados y, por supuesto, siempre teniendo en cuenta la persistencia del sistema. Eso es crucial porque se pierde acceso y volvemos para atrás. Y cuando volvemos para atrás ya el defensor y la red interna se dieron cuenta de que realmente hubo un ataque, entonces van a fortificar las defensas y van a hacerlas más robustas de forma tal de que después el ataque no pueda perpetrarse nuevamente. La siguiente fase es la fase de acceso a credenciales. Acá, una vez que ya se hizo la escala de privilegios, ya se va a dar cuenta que va a poder robar las cuentas del usuario y las contraseñas que estén almacenadas en directorios con ese tipo de privilegios. Y ahí va a poder además inyectar más software malicioso, como puede ser un keylogger, los cuales al tener acceso a administrador no siempre son detectados por los sistemas anti-malware. Por ejemplo, un rootkit, que es para ganar credenciales y poder obtenerlas de forma legítima porque tiene permisos root. Entonces todo eso se basa en la etapa de acceso a credenciales. Y lo hace de una forma que sea muy difícil de detectar. Se camufla en procesos, se evita de que pueda ser detectado. Todo esto en base también a los servicios que haya dentro del sistema y que se puedan infectar, usando las credenciales legítimas. Entonces después ve el anti-malware, el antivirus o el sistema de intrusión, se da cuenta de que acá no pasó nada realmente porque tiene permiso de administrador y va a creer de que realmente fue un usuario legítimo con dichos permisos. Lo siguiente es realizar pivoting, movimiento lateral. Ojo con el tema de pivoting y movimiento lateral, ¿ok? Porque no son realmente lo mismo como tal. No es lo mismo hablar de pivoting y no es lo mismo hablar de movimiento lateral. Cuando nosotros hablamos de pivoting, en este caso, hablamos de que se puede acceder a otros lugares, generar ese puente, pero subraya es que al principio no estamos con posibilidad de acceder. Mientras que el movimiento lateral se va a enfocar en expandir el control dentro de una red donde los sistemas están más directamente conectados, en el pivote en realidad es superar esas barreras, se va más allá y se extiende el acceso a sistemas que estaban inicialmente fuera del alcance. Obviamente que ambos son esenciales para que los atacantes maximicen el impacto de una red comprometida, pero vamos a poner el caso, por ejemplo, un servicio que no está expuesto a Internet no está accesible inicialmente, pero haciendo pivoting sí, mientras que haciendo movimiento lateral puede ser más difícil. ¿Ok? Esa es la principal diferencia, que el pivoting va más allá que el movimiento lateral. Por eso el movimiento lateral es una fase como tal dentro de la fase through. Obviamente, cuanto más sigilosa sea la técnica de movimiento lateral, mejor para el ciberdelincuente, porque va a ser mucho más difícil detectarlo por todos los sistemas, ya sea humanos, el SOC, y también por los sistemas que tengamos automatizados, como puede ser el IDS, el IPS y los sistemas anti-malware, las unidades desmilitarizadas, entre otros. Y por último tenemos la fase out, que acá es resumir el ecosistema, cómo un ciberdelincuente trata a los activos críticos de la organización y cómo luego sale para poder distribuir todos los datos robados que fueron obtenidos ilícitamente. Acá tenemos que tener en cuenta la recolección. Una vez que encuentra los activos que le gustan, los recolecta. La información valiosa de interés compromete la confidencialidad, compromete la disponibilidad, compromete la integridad, pero todo esto va a estar recolectando toda información que le pueda ser valiosa
para el ciberdelincuente y que le pueda generar un cierto corte de interés. Y luego, una vez que recolecta la información, la tiene que filtrar. ¿Dónde se filtra? Bueno, lo primero es el método para poder filtrar esa información. A través del backdoor, por ejemplo, que es la puerta trasera, o a través del 6C. Todo eso se transporta por fuera del sistema de la víctima hacia el control total del ciberdelincuente. Esos datos robados son empaquetados también como forma de evitar ser detectados. Usamos medidas de cifrado, como es el caso, vamos a poner el ransomware, que cifra los archivos, entonces el usuario no puede hacer nada, y si el delincuente sí, porque puede sacarlos del sistema de una forma que él solo sabe, porque él tiene la llave privada para desencriptarlos. Y así se evita también la detección por parte del usuario. Y eso va a generar un impacto dentro de la organización. Porque con los datos que tiene ya robados, esos datos pueden manipularse, interrumpirse, venderse, destruirse. Depende de qué quiera hacer el ciberdelincuente, por supuesto. Depende de las intenciones que tenga, lo que quiera generar, si quiere generar un rédito económico, si quiere atentar contra la reputación. Eso varía mucho. ¿Okay? Si tiene más un corte estilo tradicional, va a querer generar un rédito económico. Si está impulsado por algún estado, va a querer destruirlo, va a querer dañar la reputación de algún estado nacional, por ejemplo, perfectamente. Eso sucede mucho en los defacement, también, atentar con la reputación. Pero bueno, a partir de ahí, obviamente, el impacto puede ir desde borrar accesos de usuario, encriptar la información, hacer un ataque de DOS que tumbe el servicio. Entonces, todo eso genera un impacto a nivel usuario y a nivel organizacional. Y después pasamos a la última etapa, que son los objetivos como tal. ¿Qué hace luego el ciberdelincuente? Bueno, puede filtrar la información dentro de foros, puede venderla, puede tener la finalidad que quiera, si está patrocinado por un estado, hace ese tipo de actos, extorsión con ransomware, lo que fuese. Acá ya nos vamos a un escenario mucho más habitual, que es lo que vemos en las redes sociales. Se filtró tal información en un foro como tal. Sí, pero antes hubo las 17 fases que vimos anteriormente. ¿Okay? Todo ese tipo de fases fueron planeadas exactamente por el ciberdelincuente con precisión y con el fin de llegar hasta esta etapa, que es filtrar la información, generar un daño, lo que fuese que decía el ciberdelincuente como tal. Acá podemos ver las fases que se comprenden de cada uno de los frameworks. Tenemos Cyber Kill Chain, el Unified Kill Chain y el MitraTrack, que también es un framework bastante similar. ¿Okay? Como podemos observar, tenemos el reconocimiento, tenemos la distribución, la ingeniería social. Fíjense que ingeniería social el Cyber Kill Chain no lo tenía y el Unified Kill Chain sí. Y fíjense la cantidad que tiene, por ejemplo, la parte del Cyber Kill Chain, pivoting, descubrimiento, escalada de privilegios, ejecución, acceso a carencia, esto no lo tiene, y el Unified Kill Chain sí, de hecho tiene todos. ¿Okay? Eso habla de lo actualizado que está este framework, de lo bien que está a nivel actual. ¿Okay? A pesar que está en 2022 y ya pasaron más de 2 años, la realidad es que sigue funcionando en la actualidad, aunque no se descarta una actualización futura, por supuesto, porque lo requiere, o que lancen otro framework mucho más detallado. Entonces, vamos a ir concluyendo con esto. ¿Sirve la Cyber Kill Chain y la Unified Kill Chain como un framework que lo podemos adaptar a un entorno organizacional y que se puede aplicar para, al fin y al cabo, como mencioné inicialmente, tenerlo en cuenta para mejorar nuestros entornos de red? Bueno, realmente, como también mencioné, no compiten, sino colaboran entre ellos. Entonces, si podemos sacar un poquito las cosas positivas de ambos, creo que va a ser muy útil. Lo vemos desde una perspectiva del ciberdelincuente, pero también lo podemos ver desde una perspectiva defensiva. Si nosotros sabemos los pasos que va a llevar desde el reconocimiento hasta la filtración de la información, podemos nosotros intervenir en el medio, por ejemplo, cuando vimos la cuestión de los sistemas anti-malware, del IDS, el IPS, hacerlos más fuertes y ahí les cortas el sistema, les pones una barrera, entonces ellos no pueden acceder a la otra fase con mayor facilidad. Si nosotros detectamos el backdoor, también les cortamos ese acceso, esa persistencia, y el trabajo al ciberdelincuente les hacemos extremadamente más dificultosos. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta, son dos frameworks que son bastante útiles hoy en día, que ustedes lo tienen en mente porque saben los pasos que lleva el ciberdelincuente, pero tampoco creo que sepan que existían frameworks que hablen de eso.
Entonces, si nos beneficiamos de ambos enfoques, creo que nos va a permitir crear estrategias muy buenas para poder prevenir ataques mucho más sofisticados. Tomen el Cyber Kill Chain para organizaciones un poquito más chiquitas, donde no estén tan expuestas a ataques, y el Unified Kill Chain ya para organizaciones de nombre, de renombre, y que puedan tener una suscepción a los ataques mucho más grande, que estén más expuestos a la posibilidad de recibir un ataque cibernético. Bien, bueno, llegamos al final. ¿Tienen alguna pregunta para hacer de ambos frameworks? Están abiertos a hacerla, pero por supuesto estos dos frameworks espero que les haya sido útil, que lo puedan aplicar a la vida real, tanto a nivel usuario como a nivel compañía, se venden los estilos, y cualquier consulta por supuesto la pueden dejar, que se aprecia bastante ante estos dos frameworks que son popularmente utilizados y que estoy seguro que aprendí una lección sobre cada uno de los pasos que lleva un ciberdelincuente para poder efectuar un ciberataque.